Te despiertas con la garganta cargada, como si una masa de moco estuviera atascada dentro. Y no estás solo. Cada día, millones de personas mayores experimentan esa sensación molesta, sobre todo al despertar o después de hablar durante largos periodos. Pero, ¿qué pensarías si te contara que una infusión sencilla y económica puede darte más alivio que muchos jarabes caros? En varios países, el té es tan habitual como el café al iniciar el día. Lo beben no solo para aliviar molestias en la garganta, sino como parte de una rutina que ayuda a depurar suavemente el sistema respiratorio. No se trata de remedios milagrosos, sino de elementos naturales que la ciencia lleva años investigando por sus propiedades para reducir la inflamación y la mucosidad. Si ya pasaste los 60, sabes que un pequeño malestar puede escalar rápidamente. Tos constante, flemas que no bajan. Esa incomodidad al tragar afecta tu voz, tu descanso e incluso tu estado emocional. Este té actúa como una escoba natural que barre sin agredir, y lo mejor es que se prepara con ingredientes que probablemente ya tienes en casa. En este video te mostraré cómo se hace, por qué es efectivo y qué precauciones debes tomar. Quédate hasta el final porque, además de la receta, compartiré contigo consejos extra para fortalecer tus defensas de manera natural. Té casero con limón y menta. ¿Sabías que la parte más poderosa del limón no está en su jugo, sino en su cáscara? Exactamente, esa que casi siempre descartamos. En lugares como Marruecos o México, las abuelas ya conocían los beneficios de usar la piel del limón para preparar infusiones que limpian la garganta y despejan el pecho. Su magia se debe al limoneno, un compuesto natural con propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Además, la vitamina C que contiene la cáscara es más estable que la que está en el jugo. Por eso, cuando sientes la garganta pegajosa o cerrada, esta infusión puede abrirte paso al alivio. Y lo mejor es que es económica, natural, y la puedes preparar en pocos minutos. Cuando tienes flema acumulada, parece que nada funciona. Es como si tuvieras una esponja empapada de agua sucia y no pudieras exprimirla. Pero esta infusión actúa como una presión suave que ayuda a liberar el exceso sin provocar irritación. Las personas mayores, en especial, tienden a tener más sensibilidad en la garganta y un reflejo de tos más débil. Por eso, los remedios agresivos no siempre son la mejor opción. La cáscara de limón en infusión ayuda a hidratar y suavizar, sin causar los efectos secundarios que provocan muchos jarabes. ¿Y sabes qué es lo interesante? Solo con hervirla ya desprende un aroma que empieza a calmarte incluso antes de tomarla. A ese limón le sumamos un viejo aliado de la cocina, la menta o hierbabuena. Pero aquí no es solo un toque decorativo, sino un potente activo para el sistema respiratorio. En varias culturas árabes, la consumen a diario para despejar las vías respiratorias después de comer. Tiene propiedades antivirales, antibacterianas y antiespasmódicas, perfectas para aliviar una garganta tensa o cargada. Además, su sabor refrescante y mentolado produce una inmediata sensación de limpieza. No se trata de magia, sino de cómo la química natural actúa sobre tus mucosas. Y con los años, esa frescura se vuelve una caricia necesaria. Imagina que tu garganta es como un túnel lleno de niebla espesa. El té de cáscara de limón con menta funciona como si abrieras las ventanas y dejaras que entre el aire fresco. Poco a poco va despejando el camino, soltando las secreciones y aliviando la irritación. Esta combinación también puede reducir ronquidos leves y mejorar una voz tomada. Por eso, muchas personas lo toman antes de dormir como parte de su ritual nocturno. No solo ofrece alivio, también brinda consuelo. A veces, ese gesto de cuidarse es el primer paso hacia sentirse mejor. Hay otra razón para preferir esta infusión: su seguridad. A diferencia de muchos fármacos, este remedio natural rara vez genera efectos secundarios. Solo debes tener cuidado si eres alérgico a los cítricos o estás tomando medicamentos que aumentan la sensibilidad al sol. Y si padeces de reflujo fuerte, puedes reducir la cantidad de cáscara para evitar molestias.
Siempre consulta a tu médico si estás bajo tratamiento, pero si estás sano, esta bebida puede convertirse en tu aliada sin ningún riesgo. A menudo, lo simple resulta ser lo más poderoso. He notado que muchas personas mayores dudan al probar remedios nuevos, pero después de tomar esta infusión durante 3 o 4 días, me cuentan que descansan mejor, que la garganta no se siente tan seca al amanecer. No se trata de reemplazar a tu médico, sino de sumar algo que potencia tu bienestar. Y con constancia, los resultados se sienten. No hace falta gastar en productos caros. Solo necesitas agua caliente, un limón, unas hojas de menta y unos minutos de tu día. Ahora dime, ¿alguna vez probaste una infusión así? ¿Cómo cuidas tú tu garganta? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. Indica tu edad y desde dónde estás viendo este video. Así, todos podemos aprender unos de otros. Y si conoces a alguien que vive quejándose de flema o voz ronca, compártele este video. Dale me gusta, guárdalo y no te vayas, porque lo que viene a continuación, con un trío de especias calientes, va a elevar este té a otro nivel. Hierbabuena para calmar y purificar. A veces, lo que más necesita el cuerpo no es un fármaco potente, sino algo que alivie con suavidad. Y la hierbabuena cumple perfectamente ese rol. No es casualidad que haya sido utilizada en culturas milenarias para desintoxicar el cuerpo y relajar los nervios. En infusiones tradicionales, se le atribuye la capacidad de refrescar la garganta y detener la irritación sin resecarla. También es eficaz para aflojar la mucosidad cuando parece estar atrapada. Esa frescura no solo se percibe, también actúa. Piensa en tu garganta como un arroyo detenido. La hierbabuena es como abrir una compuerta. El flujo empieza a moverse suavemente. Sus aceites esenciales ayudan a relajar los músculos de la garganta, facilitando la eliminación de flemas. Además, sus propiedades antibacterianas ayudan a combatir gérmenes comunes que se alojan en la boca y la laringe. Es ideal para esos días en los que tienes la voz cansada o una tos persistente. No es invasiva, pero sí profundamente eficaz. Algo que pocos saben es que la hierbabuena también actúa sobre el sistema nervioso. ¿Y por qué es importante esto? Porque el estrés y la ansiedad pueden provocar que la garganta se cierre más. Así que esta planta no solo ayuda con la mucosidad, también aporta una sensación de calma. En algunos lugares de América Latina, incluso se usa antes de dormir como un bálsamo para el alma. Ese alivio profundo, tanto físico como emocional, es difícil de encontrar, pero esta planta tiene merecido su lugar en ese proceso. Un estudio reciente reveló que el mentol, el compuesto activo de la hierbabuena, reduce la resistencia al flujo de aire en la nariz y mejora la sensación de respirar libremente. Por eso, muchos caramelos para la garganta lo contienen. Pero en lugar de consumirlos con azúcar y químicos, ¿por qué no volver a usar la planta tal como lo hacían nuestros ancestros? Al hervirla, libera sus compuestos en el agua caliente, creando un vapor que puedes inhalar. Incluso antes de beber, ya empieza a hacer efecto. Ese vapor por sí solo ya calma y desinfecta. Cuando tienes mucha flema, tragar se vuelve un reto. Y ahí es cuando este ingrediente puede ser tu gran aliado. Muchas personas sienten que al tomar esta infusión, la garganta se despega, como si algo se liberara. Aunque cada cuerpo reacciona de forma distinta, este es uno de los remedios naturales mejor tolerados por personas mayores. Aún así, si sufres de úlceras, reflujo fuerte o problemas renales, consulta con tu médico antes de usarlo en grandes cantidades. Todo lo natural merece respeto, y esta planta, aunque noble, también necesita atención. En resumen, la hierbabuena convierte este té en una experiencia completa. Purifica, relaja y abre las vías respiratorias. Pero lo que viene ahora es aún más potente. Vamos a incorporar un trío de especias cálidas y aromáticas que activan la circulación y disuelven la mucosidad más espesa. Así que si hasta aquí ya te sentiste intrigado, espera el siguiente paso.
Ahí es donde este té pasa de ser bueno a convertirse en verdaderamente terapéutico. Canela, jengibre y cúrcuma. El trío que despega la flema. Has llegado a una mezcla que bien podría aparecer en una receta de postre, pero aquí su propósito es otro: limpiar tu garganta de forma profunda. La canela, el jengibre y la cúrcuma no solo generan calor corporal, también disuelven esa mucosidad espesa que se adhiere a las vías respiratorias como un pegamento. Combinadas, estas tres especias conforman un equipo poderoso con efectos antiinflamatorios, antibacterianos y que estimulan la circulación. En países asiáticos se consumen a diario como defensa frente a resfriados, y si vives en un lugar con humedad, este trío es aún más útil. Imagínate tu garganta como una tubería obstruida por grasa espesa. El jengibre actúa como agua caliente a presión, liberando suavemente lo que está atrapado. La canela complementa al relajar los músculos y mejorar el flujo sanguíneo en la zona. Y la cúrcuma, con su intenso color dorado, funciona como un bálsamo interno que reduce la inflamación desde lo profundo. Pero más allá de sus beneficios medicinales, hay un componente emocional. El aroma reconfortante te remite a cuidados ancestrales, y eso también puede sanar. En la práctica, se usa una ramita de canela, una rodaja de jengibre fresco y media cucharadita de cúrcuma en polvo, o un trozo fresco. Se dejan infusionar por 10 minutos a fuego muy bajo. El agua toma un tono dorado hermoso, pero lo verdaderamente interesante es cómo cambia el sabor. Cálido, potente, pero equilibrado. Algunas personas agregan una pizca de pimienta negra para potenciar la cúrcuma. Si sufres de gastritis, empieza con muy poca cantidad. Estas especias son intensas y es importante escuchar a tu cuerpo. Quizá te preguntas, ¿y si no soporto el sabor? No necesitas amarlo, solo necesitas que funcione. Puedes suavizarlo con un poco de miel y limón al final, como veremos en el siguiente paso. Pero si logras tomarlo sin endulzar, los efectos se perciben más rápido. Algunas personas sienten el alivio en cuestión de minutos. La garganta se despeja, la nariz también, y la voz recupera su claridad. Es como quitarse un filtro que apagaba tu sonido. No es exageración, hay que probarlo para comprobarlo. Tal vez siempre has pensado que la cúrcuma solo sirve para cocinar arroz o dar color a los platillos, pero en culturas como la India se la considera el oro de la salud. Incluso se usa en infusiones nocturnas para dormir mejor y calmar la inflamación. El jengibre, por su parte, es muy apreciado en Japón y Corea para purificar el cuerpo durante el invierno. Y la canela, en Latinoamérica, es la base de infusiones tradicionales para mitigar todo tipo de malestar respiratorio. ¿Te das cuenta de cómo estos ingredientes conectan contigo de forma intuitiva, pero tal vez habías ido olvidándolos? ¿Alguna vez has preparado un té con ellos? ¿Cuál te ha resultado más efectivo? Me encantaría conocer tus experiencias en los comentarios. Cuéntame si te atreves a probar esta mezcla y si notas alguna mejoría en tu garganta. Y si tienes un truco casero, compártelo. Otra persona podría beneficiarse de él. No te vayas todavía, porque falta el último toque que no solo mejora el sabor, sino que potencia los beneficios: limón fresco y miel. Limón y miel, el broche de oro que transforma todo. Cuando el agua aún está tibia, es el momento perfecto para añadir unas gotas de jugo de limón fresco y una cucharadita de miel pura. No solo mejoran el sabor, potencian la mezcla. El limón aporta vitamina C y un toque ácido que corta la grasa de la mucosidad. La miel suaviza la garganta como un ungüento natural y prolonga el efecto antibacteriano. Si alguna vez tomaste esto en casa de tu abuela, sabrás que no es casualidad. Es remedio de generaciones. ¿Por qué al final? Porque el calor excesivo destruye sus propiedades. Si hierves el limón, pierdes su vitamina C. Si cocinas la miel, cambia su estructura. Por eso se añaden cuando la infusión ha reposado un poco. Al probarla, sientes una sinfonía en la boca. El picante del jengibre, la calidez de la canela, la tierra dorada de la cúrcuma, y al fondo, una nota dulce cítrica que calma como un abrazo. Es más que una bebida.
Es una caricia caliente que limpia, reconforta y revitaliza. ¿Cada cuánto deberías tomarlo? Si estás congestionado, 2 o 3 veces al día durante 3 días seguidos puede marcar una diferencia. Si es solo prevención, una taza por la noche es suficiente. Pero lo importante no es solo la frecuencia, sino cómo lo haces, con pausa, con intención, como un ritual. Este tipo de remedios no funcionan solo por sus ingredientes, sino por el momento de autocuidado que representan. Tu garganta no necesita pastillas todo el tiempo. A veces solo pide atención, calor y dejar de forzarla. Este té es eso, una tregua, un descanso. No lo tomes corriendo. Siente cómo baja, cómo calma, cómo afloja lo que estaba trabado. A veces lo que necesitamos no es una medicina, sino una pausa bien hecha. Un poco de silencio, una taza humeante entre las manos y permitirle al cuerpo hacer lo suyo. Porque sanar también es un acto de confianza. ¿Tú también crees que los remedios caseros deberían volver a ocupar su lugar? Me encantará leer tu opinión. Si este té te ayudó, cuéntalo. Si conoces una versión diferente, compártela. Estamos aquí para aprender juntos. A veces, el mejor consejo no viene de un laboratorio, sino de la memoria de nuestras abuelas. Y si esta receta te reconectó con algo que habías olvidado, entonces ya cumplió su propósito.